Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos oigan, cuando nos oigan, cómo nos oigan. Estamos hablando desde La Voz del Derecho, desde la facultad, un programa de gente joven que busca analizar los problemas jurídicos desde una perspectiva mucho más fresca. Desde hace 6 meses llevamos hablando de tratando de hablar de nuevas disciplinas jurídicas y hoy finalmente logré, porque es un tipo complicado, no complicado, él es absolutamente sencillo, pero porque el trabajo de él es muy importante y muy requerido. Finalmente logramos secuestrarlo durante 1 hora más, porque además almorzamos buenísimo. No le voy a decir el doctor porque me niego, a Pepe Elías del Hierro. Ya voy a hacer la introducción. Hoy está la mitad de la alineación titular, las niñas que son mucho más constantes. Eso en la vida es así, que los caballeros que les cuesta trabajo seguir un horario. Está Daniela Tangarife, Adriana Torres. Nos acompaña un nuevo que no sé ni qué hace, tiene cara de angustia, que es Orlando Huelvas, Orlando pegado al micrófono. Y para mí es un gusto, un honor y un placer tener a José Elías del Hierro. Pepe empezó estudiando conmigo en el 86, estudiamos Derecho. Teníamos una proximidad lingüística. La lista era Chaparro Charria, del Hierro, Diago. Chaparro Charria de Belgoechea, del Hierro, Diago. De manera que hubo muchos trabajos que a él le tocó hacer conmigo juntos. Yo no hubiera, es decir, a él le tocó padecer más que yo. José Elías es abogado javeriano, especializado en obligaciones en París II. Es un excelente deportista, era un marcador de punta por derecha. No sé si era bueno, pero no se cansaba. Corría 90 minutos. Tiene las mismas taras mías. Es hijo de abogado javeriano, padre de abogado javeriano. No sé si tenga tíos abogados javerianos. Tíos abogados javerianos también. También. Es como yo, es decir, está Emilia, está José Elías the Third, está José Elías the Second y está Andrés Charria, está José Elías the First y está mi papá. Su papá fue compañero de Carlos Álvarez, ¿no? Correcto. Entonces, Del Hierro es uno de esos bichos javerianos como yo y como muchos otros que pasaron por la facultad. Y ahí sí, como no muchos, la facultad nos marcó y tratamos de ayudar a la facultad. José Elías lleva dando clase de Derecho Romano, no sé si hay algo más. Yo arranqué dictando clases desde 1995. He pasado por Romano II, Romano I, sociedades, contratos. Es un poco, yo he dado laboral y deportivo. Y espero dar Derecho en el arte. Entonces, José Elías es un espécimen javeriano, como lo soy yo. Es un estupendo abogado, habla 3 idiomas, pues todo lo que ustedes quieran. Vale la pena seguir un ejemplo como el de José Elías. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandísimos abogados que tiene Colombia y que deben aprovechar quienes requieren de sus servicios, porque no estoy en elogio mutuo, porque de verdad es una gran persona y un gran abogado. Canta también, está en un coro y canta y me tiene una colección de Asterix que de una vez de acá lo indico, no me la ha entregado, me la va a entregar, pero está ahí en remojo. Bien, hemos hablado durante un semestre de muchas cosas, de qué vamos a hacer, qué pueden hacer, qué va a pasar con la profesión de derecho, si se va a uberizar, si no, y estoy hablando en serio, es si al final los abogados van a ser requeridos para problemas puntuales, entonces les van a decir, necesitamos que me ayude a solucionar este problema y su tarifa va a ser casi que por minutos. Y entonces yo siempre he pensado, porque además por experiencia propia digo que vale la pena, es buscar nuevas manifestaciones jurídicas. Yo decanté por el derecho deportivo, pero hay muchas. Derecho y arte, derecho y moda, derecho y género, derecho y animales. Y José Elías, y ya nos va a contar cómo hizo, llegó a derecho aeronáutico. Son disciplinas que en la facultad no existen. Es decir, derecho aeronáutico ojalá exista, como ya existe derecho deportivo, pero son disciplinas que primero
en el estado de la tecnología son indispensables. Me dice Del Hierro que está leyendo sobre los drones. Yo tengo drones porque son mis juguetes, pero no se me había ocurrido pensar, y claro que hay que pensar, sobre qué va a pasar con los drones y la pizza que se va a entregar con drones o el taxi, no sé. Y la segunda parte, o la primera, no sé, como quieran empezar ustedes, porque ya me voy a callar, es si la clase de Derecho Romano vale la pena y es necesario o no. Yo digo que no. Yo digo que es una inutilidad hablar de la ius iurandus liberty o de la injure cessio y de la triplicatio y el aluvión y la manumicio. Parece que no. Y ya Del Hierro, después de comer muy bien, me tiene casi convencido que es necesario. Entonces, repito, para mí es un honor y un gusto tener a José Elías. ¿Qué pasó? Le doy la bienvenida las veces que quiera venir. Y jóvenes, aprovechen a Del Hierro. Del Hierro, ¿cómo llegó a Derecho Aeronáutico? Bueno, primero, muchas gracias, Andrés, por la invitación a participar un rato hablando desde la facultad con varios de mis exalumnos en Derecho Romano, precisamente allá en la Javeriana. ¿Cómo llegué yo al derecho aeronáutico? Como un accidente. No por un accidente aeronáutico, afortunadamente, porque hubiera sido bastante tenebroso esa inaugurada. Yo tuve la oportunidad de estudiar en París, como lo mencionó Andrés, en el año 96 y año 97. Y cuando llegué al año 97, llegué a una de esas oficinas grandototas de abogados y me recibió quien en ese momento era el socio, que yo le tengo un aprecio, un cariño y una admiración a Ernesto Cavelier. Y le dije, y Ernesto me dice, estos son los clientes con los que usted va a trabajar en esta oficina y usted se va a dedicar a ellos. Y uno de esos era una aerolínea de los Estados Unidos y la respuesta mía es, Ernesto, yo de Derecho Aeronáutico lo único que sé es dónde queda el aeropuerto porque me encanta montarme un avión. Respuesta espectacular de Ernesto Cavelier es, el problema es suyo, estudie. Y así arranqué en el año 97 y desde el año 97 hasta hoy ha sido la actividad que me ha tomado a mí más del 60%, 70% del tema de derecho. Entonces, así entré a trabajar con el tema de derecho aeronáutico. Me tocó estudiar mucho. Y el derecho aeronáutico tiene una cosa espectacular, como lo mencionaba Andrés, y seguramente ustedes se han ido dando cuenta, y es que eso no lo enseñan en las facultades. Ahorita hay una incipiente iniciación en la Javeriana de unos seminarios y algunas clases. Yo dicté algunos seminarios. Creo que hay otras universidades que lo están haciendo. Y el problema del derecho aeronáutico es que uno no se imagina el espectáculo que hay detrás de eso. Derecho privado, derecho público, obligaciones, contratos, penal, lo que se les ocurra. Y más cuando el derecho aeronáutico involucra un tema internacional. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta la importancia de las bases en el derecho. Que si uno no quedó bien cimentado en algunas cosas, de pronto se descacha y comienza a cojear como los camioncitos viejos que van subiendo por la línea. Empieza uno como a sobar. A chiringuear. A chiringuear. Y así terminé, así empecé con Derecho Aeronáutico. Hoy puedo decir que la oficina nuestra es una de las oficinas en Colombia referente en tema de aviación. Nosotros en la oficina hoy día tenemos 18 abogados y los 18 abogados, 12 están metidos con tema de aviación por todos lados. Y salió hace 15 días en Who's Who Lawyer in Colombia en Derecho Aeronáutico. No salió la oficina, salió usted como el referente en Derecho Aeronáutico. Pero jóvenes, hable que si no me pongo a hablar yo. A mí me da mucha curiosidad y qué pena la ignorancia, pero yo pensé que cuando se habla de derecho aeronáutico es más que todo como compraventa de aviones. Esa es una parte y es una parte espectacular y compleja. La parte de financiación de aviones, no solamente del tabaco del avión, sino las turbinas. Eso es una maravilla. Eso es un espectáculo porque es una negociación en donde hay una compañía de leasing en Estados Unidos y una fiduciaria en la China y entonces una línea aérea. Una línea aérea que está ubicada en cualquier parte del mundo que termina comprando y son unas estructuras contractuales geniales, complejas. Esa es una parte que es bien interesante. Yo siempre hablo en primera persona y me molesta mucho, pero yo aprendí derecho deportivo en internet, en jurisprudencia, en algunos pocos textos que había, pero en internet y sobre todo en la práctica. ¿Cómo hizo usted al principio? En Cavelier. Hay un gran cacao, un abogado colombiano que es una maravilla de persona, el doctor Diego Pardo Tovar. Él es autoridad
a nivel latinoamericano en tema de derecho aeronáutico. Ahora es usted. No, y él sigue siendo, es una persona, incluso me reuní con él hace como 15 días, el doctor Diego Pardo debe estar por los 80 y tantos años, es una autoridad genial, y yo lo llamé, y como si fuera la gallina que puso debajo del ala a uno de los pollitos, y yo me digo, yo estoy seguro que yo soy uno de esos pollos, y el señor me enseñó muchas de las cosas. Tiene una biblioteca genial que la va a donar a una universidad. Desafortunadamente no es a la Javeriana. ¿A cuál? A la Sabana. Ay. Y es una biblioteca de derecho aeronáutico monumental. Y arranqué con él. Me hubiera encantado. Yo siempre le digo a mis alumnos, uno debe esperarse para tomar una decisión en qué me voy a especializar, esperarse un rato. Eso que sale uno de los 5 años o los 10 años de los 10 semestres de derecho, inmediatamente hacer una especialización puede funcionar, pero a veces le hace a uno falta hacer millas en el ejercicio de la profesión. Si yo hubiera sabido que iba a terminar en derecho aeronáutico, seguramente me hubiera ido a estudiar a McGill o a la Universidad de Leiden en Holanda, o de pronto en Buenos Aires, que hay una buena escuela de derecho aeronáutico. Pero como no existía y no tenía eso en la cabeza, cuando ya me dediqué yo al derecho aeronáutico, ya había hecho un posgrado en los Andes, otro en París, y me tocó aprender sobre la marcha. Sobre la marcha. Derecho económico, MBA, y acabé manejando dopajes. Es lo mismo. Y a la pregunta tuya, Adriana, es, ¿qué más ve uno? Compra, venta de aviones, leasing de aviones, pero hay una cantidad de cosas detrás. Tema de responsabilidad. El tema de la responsabilidad son convenios internacionales que es monumental. Hay un convenio de Montreal del año 99 que establece límites de responsabilidad. Entonces eso tiene de largo y de ancho una cantidad de cosas espectaculares. Otro tema espectacular, el tema de la constitución de las sucursales y cómo vienen a operar las aerolíneas en Colombia. El tema de prácticas restrictivas de la competencia. He tenido yo un par de oportunidades de estar trabajando sobre acciones de competencia contra el sector aeronáutico. Con el papá de uno de nuestros titulares, con el doctor Archila, Emilio. Él en ese momento no estaba tan vinculado, pues él siempre ha estado vinculado con temas de la superindustria y el tema de prácticas restrictivas y competencia, pero en esta él no estaba, había otro de los grandes cacaos. Y fue espectacular porque eso no está escrito. Hay una cosa que a mí me encanta, es inventar derecho. Inventar derecho en el buen sentido de la palabra. Y en aeronáutico hemos inventado derecho. Y uno de los temas que vamos a mirar ahorita son las nuevas áreas del derecho que están saliendo. Entonces el derecho aeronáutico, aunque es una cosa vienen convenios de 1929 y una cantidad de cosas viejas, están funcionando. Entonces ahí nos encontramos con otro lado. El tema regulatorio es la cosa más macha, porque es la aeronáutica civil expidiendo normas de cómo se constituye una sucursal, cuáles son los derechos de los pasajeros, que eso es genial, pero también el tema de seguridad operacional, qué pasa si un avión está aproximando a Bogotá y se le cae un motor o se le apaga un motor, entonces cuáles son los aeropuertos alternos, eso es una cosa genial. Lo de Chapecoense. Eso me parece muy interesante. Lo del Chapecoense es un espectáculo, tuve la oportunidad de mirarlo de cerca, incluso mirando ahorita tengo entendido que hay una demanda que el Chapecoense le metió al Estado colombiano, la aerolínea. ¿Por qué? ¿Cómo entra el Estado ahí? No, hay unos temas interesantes. Digamos, puedo hablar lo que ya salió en los medios, un poco la responsabilidad de la aerolínea, la responsabilidad de los dueños del avión, la responsabilidad del Estado colombiano por una cantidad de circunstancias particulares. Ese va a ser un hito bien interesante sobre responsabilidad del Estado por el seguimiento de los permisos que están otorgando, y no solamente del Estado colombiano, sino de otros estados que le dieron el permiso y aprobaron los planes de vuelo. Entonces son una cantidad de cosas en donde uno no lo tiene en el radar, porque son cosas nuevas, pero las bases de responsabilidad son geniales. Y son las mismas. Son las mismas y son muy parecidas. Ya me van a empezar a meter en Roma. Me encanta. Desde Roma, pero tenemos las mismas, pero todavía no quiero hablar de derecho romano, porque además creo que estoy en franca minoría. ¿Cuántas oficinas puede haber ahorita de derecho aeronáutico? No que a veces les llega un cliente, pero que digan derecho aeronáutico de verdad. Es como
A ver, nos encontramos oficinas que algo tienen que ver con aviación, que manejan algunas aerolíneas, pero yo me atrevo a pensar que oficinas de abogados en Colombia, que más de el 60 o el 70% de su facturación sea algo relacionado con aviones, no creo que seamos 3. Hay 2. 2 javerianos, lo tengo absolutamente claro, y hay otro que no es javeriano, pero están ubicados en Bogotá y en Medellín, pero son 3 oficinas que nos dedicamos mucho al tema de aviación. Y el mercado da para más, porque siempre va a hablar de derecho deportivo. En Colombia es lo mismo con derecho deportivo, pero el mercado no va para otra oficina. No aguanta. No. No aguanta porque no son muchas las aerolíneas que quieran, bueno, dicho, son muchas las aerolíneas que realmente quieren venir a Colombia porque pues, en el vecindario Colombia es uno de los países que está en mejores condiciones geográficas y es muy atractivo Y venir. económicas. Y económicas. La Aeronáutica Civil como autoridad está en un trabajo bien interesante de cielos abiertos, es decir, vengan a Colombia los que quieran, con la cantidad de aviones que quieran, con la cantidad de sillas que quieran y con todos los puntos de origen y destino que quieran, que es bastante agresiva, bastante interesante. Pero no son gran cantidad de aerolíneas las que puedan llegar a venir a Colombia que quieran venir. Ahorita estamos oyendo que el presidente Duque quiere conectar a Colombia, Shanghái, Bogotá. Un vuelo directo Shanghái-Bogotá tiene que ser en un Airbus 380. 18 horas. Porque son 18 horas y esa vaina es lejísimos. Pero está tocando. Entonces ya todos los que estamos trabajando en tema de aviación, yo ya me contacté con mis partners en la China. Oiga, aquí estamos. ¿Listos? Le quería preguntar eso, ¿cómo es la parte internacional? Pues como hay regulaciones internacionales de... Al pelo. En Colombia, cuando son vuelos domésticos, es decir, vuelos que solamente tocan Colombia, Bogotá, Medellín, Pasto, Bogotá, Cali, Medellín, etcétera, etcétera, se regulan solamente por el Código de Comercio y tienen un capítulo especial para el tema de aviación. Pero ya viene el problema de derecho internacional público, que es qué pasa entre un vuelo Bogotá-Madrid o Bogotá-Quito o Miami-Medellín o Bogotá-Frankfurt. Tiene que manejarse a través de convenios internacionales. El primero de ellos, uno básico, es el de Chicago, luego viene Varsovia, en donde ya empiezan a regular un poco temas de responsabilidad. De ahí para adelante hay una cantidad de convenios de Guadalajara, de Roma, de la Ciudad del Cabo. Los últimos interesantes es el de Montreal del año 99, en donde establecen las reglas de responsabilidad. Entonces es para hablar el mismo idioma. Si viene un avión entre Bogotá y Madrid, ¿qué legislación se aplica? La decisión comunitaria de la Comunidad Económica Europea o el Acuerdo de Cartagena o las normas o la ley locales, colombiana. O la ley colombiana. Eso ya está solucionado. Eso está solucionado y es estos bilaterales, que es bien interesante. Sí quiero preguntar por lo menos algo que hablaba ahorita de la especialización. De pronto me voy un poquito del tema, pero esto es una carrera que uno no termina de estudiar y ya está el afán de en qué voy a especializarme, en qué. Entonces, viendo por lo menos derecho deportivo, aeronáutica, pues son temas que muy poquita gente se atreve. ¿Qué mensaje debe entender uno? Como ir siempre a lo fijo, buscar un tema en lo que uno le guste, no sé. Claro, primero lo que le guste. Eso sí es fundamental. Arranque de ahí. Porque lo vas a hacer bien. Correcto. Si no le gusta, qué varillazo. Pero es que con esas historias que cuentan no es tan como que a uno le gusta, sino es como la oportunidad. La vida. Sí, que uno terminó La vida te lo ahí puso. también. Voy para allá. Que uno llega allá. Exacto. Pero a los 2 no la puso porque nos dio la gana. Sí. No, y voy para allá una cantidad de cosas bien interesantes. Hoy por hoy, la oficina nuestra se caracteriza por una cosa muy particular y es que estamos metidos en unas áreas que a uno no le enseñaron en la universidad de frente. Primero, tema de aviación. Segundo, agroindustria. Ay, lo máximo. Tercero, microfinanzas, fondos de inversión de cantidades pequeñas destinadas a la agroindustria o a temas sociales, a proyectos sociales. Cuarto, protocolos de familia. Ese que me encanta. Ese me fascina. Ese es un espectáculo porque es absolutamente transversal, porque uno ve familias, sucesiones, sociedades, contratos, bancario, litigio, internacional, tiene de todo. ¿Cómo llegué yo allá? Ya les conté cómo llegué al tema de aviación. ¿Cómo llegamos al tema de agroindustria? Resulta que mi abuelo, que era José Elías del Hierro II, también abogado. Usted es de Fifth. Yo soy de FOD. De Ford. El hijo mío, que Es se de gradúa Fifth. ahorita en septiembre, es el de Fifth. Mi abuelo nos decía a 2 primos particularmente. Originales no son, eso sí. No, nada. Nosotros nos quedamos en finca y mi abuelo, a un primo mío, Eduardo, y a mí nos decía siempre, ustedes tienen un compromiso muy complicado
porque ustedes están en una familia decente, están en colegios buenos, van a tener la oportunidad, todavía no habíamos entrado a la universidad, van a tener la oportunidad de estar en universidades buenas, están conociendo qué es el campo, cómo se cultiva, cuál es la velocidad del campo, y ustedes tienen un compromiso social muy grande y es el campo. Y eso siempre lo tuve yo desde que tenía 10 años en la cabeza, y ese sueño se me cumplió en la oficina. Y estamos dedicados a cosas espectaculares como es la agroindustria. Por ejemplo, un tema que a uno no se le ocurre en la universidad en la vida. Estamos viendo cómo traer abejorros para trabajar en polinización de tomates. Entonces ahí viene el Qué tema, chévere. porque yo El digo, tema del es que campo, el me derecho encanta. romano, y creo que me convencieron, el derecho romano no sirve porque, y el derecho romano, el derecho civil anacrónico, el que digo yo que es anacrónico, pues seguramente no, está el tema del el artículo del Código Civil que habla De las abejas. de las abejas, De las que, abejas. que es un artículo bien especial. Yo meto la cucharada ahí, yo creo que si a uno le gusta y si lo puede soñar, ahí está. A mí me pasó lo mismo. Y lo mío tal vez del hierro llegó con un trabajo que lo fue llevando. Lo mío fue peor. Fue entrar e intentarlo sin recibir dinero. Él recibía su sueldito, yo no. Creo que es un tema de gusto. Yo hablo de otras disciplinas que están, que quiero, en las cuales yo quiero incursionar. Derecho y arte. A mí me encanta el arte. Derecho y moda. Derecho de animales. Va a llegar alguna, lo estaba pensando hace poco también, va a llegar alguna rama del derecho que trate de los viejos. Ay, Porque sí, va a haber me muchos. encanta. Pero fíjense, hoy salió en primera página de la República que va a tener que haber una ley para Rappi. Entonces, derecho y Rappi, Uber y no sé cómo se llamen. Hay muchas cosas. Pretender sacar a los viejos de las oficinas de laboral, civil, penal, comercial es muy difícil. Pero además es aburrido. A mí me parece aburrido. Entonces hay que buscar lo que les guste, derecho y arte. Cómo contratar una soprano de ópera para Bogotá, Quito y Lima. Un contrato de, no sé, prestación de servicios. ¿Cómo llega uno ahí? Porque le gusta. Porque le gusta. Entonces, no había oído, ¿cómo es? Abejorros para polinizar tomates. Correcto. ¿Y eso cómo es? Pero también lo hacen en tu firma, o sea, es aeronáutico y además todo el tema... Agroindustria. Ah, ok. Y todos estos Y temas... patentes. Y tenemos un área de propiedad industrial. Mm. Pero digamos, en temas nuevos que es, mire, en la medida en que uno se apasione de esto, usted va a estudiar Derecho, hay muchos abogados en Colombia, yo digo, afortunadamente Bendito muchos sea mi abogados, Dios. Muchos y muchos malos. Entonces eso es una maravilla. Sí, eso es lo mejor que le puede pasar a Para uno. uno. Mire, yo dicto clase también en el CESA y les dicto contratos. Yo aprendí una palabrita que no tenía ni idea hasta cuando empecé a dictar en el CESA que se llama los empresarios disruptivos. Disruptivos es hacer lo mismo de manera distinta. Y eso para los abogados que somos cuadriculados, esa vaina es complicadísima porque todo lo queremos hacer igual a como lo hizo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y todo el mundo. Es verdad. Es que Hasta la pinta. Es que por lo menos también uno se pone a ver. Y está, ahora que dicen eso, lo del problema, cuando mencionó Uber, yo vi en Twitter de esas peleas que se forman, que todo el mundo quiere coger protagonismo, hablaban de regularlo, pero entonces querían ponerle el mismo régimen que a los taxistas, Ah, no. de limitar el número, el cupo, a una plataforma digital que le quieren cerrar el paso, no sé, por lo que el derecho tiene que entrar ahí, pero pues, ¿cómo? ¿Con quién? Esa es la parte genial. Los padres de la patria son un montón de personas que lograron conseguir un cupo en el Congreso y como le enseñan a uno en la facultad, el legislador se presume sabio. Ahora, cuando digo el legislador se presume sabio, Admite prueba contraria, ¿no? admite prueba en contrario y se ve con una frecuencia que me da tristeza. Asombrosa, sí. El tema importante es que el congresista que se presume sabio tiene que rodearse bien y rodearse de personas que conozcan sobre los temas que están legislando. Yo tuve la oportunidad el año pasado de participar en un panel que se llamaba Legislación Inteligente. Y era un panel que organizó la IATA en Colombia, se llamaba The Colombian IATA Day. Y el panel era muy curioso porque yo era el que coordinaba el panel y tenía al director de la Aeronáutica Civil de Colombia, al director de la Aeronáutica Civil de Brasil, a un representante de una aerolínea de Air Canada, de Lufthansa y de la FAC. Y el tema es, ¿qué están haciendo en Colombia los legisladores para tratar de no ser una parroquia independiente de lo que está pasando en el mundo? La idea es
miren qué está pasando en el mundo y traten de hacer lo mismo para que hablemos el mismo idioma. Pasa lo mismo hoy por hoy en el Congreso. En el Congreso quieren legislar sobre una cantidad de cosas que para eso están y esa es su finalidad. Es, si yo soy un abogado de aeronáutico y soy congresista y me ponen a regular sobre temas de aviación, qué machera porque conozco el tema, pero si me ponen a regular sobre telecomunicación o de fútbol me saco un ojo, entonces lo primero que yo voy a hacer cuando me pongan de congresista a legislar de fútbol es llamar a Charria. Oiga, Charria, véngame una manito que usted de esto sí entiende, yo no tengo ni la menor idea. Es eso, es buscar a la persona que se apasione y sobre todo cuando se está legislando y el tema de Uber y el tema de Rappi que va a ser, es un fenómeno que se está volviendo interesante porque, y aquí me voy a meter un poquito en el tema de Andrés, y es, se están reuniendo en el Ministerio del Trabajo no solamente la ministra o el ministro, sino una cantidad de gente importante relacionada con esta industria porque van a terminar regulando la cosa. Okay. Y la tienen que regular de acuerdo a esta figura de lo que es Rappi, de lo que es Uber, que son industrias nuevas. Ahora, que si va a pasar o si no va a pasar, ojalá le paren bolas porque el tema amerita. Sí. Yo tengo una pregunta que siempre he tenido como desde los 13 años y creo que acá el doctor me la puede solucionar. En el colegio con mis amigas... Acá no hay doctores. El doctor del guía. José Elías y Andrés. El doctor. El doctor Pepe. Hierro y Andrés. En el colegio con mis amigas decíamos que supuestamente, no sé, alguna había escuchado, que si, o sea, una mujer tenía, o sea, estaba embarazada y tenía a su hijo como en el avión, decían que eso- Le daban tiquetes de por vida. Sí, Yo conozco a una persona. y decía como que les Eric pagaban Newman. como todo. ¿Verdad o mentira? Esos son mitos urbanos. Ay. Tristemente son mitos urbanos. Ah. Afortunadamente, esto debería tener... Yo conozco una persona que nació en un avión. Además es un familiar. Eric What? Newman. Sí, sí. Pero eso, si los dejan entrar a las mujeres No, embarazadas. ahí pasan varias cosas. Primero, Ok. se supone que una mujer con 7 meses de embarazo no puede subirse a un avión salvo que tenga una certificación médica que así se lo Que no permita. va a parir. Exactamente, que no hay ningún riesgo de un carrerón. Entonces, bien, entonces puede pasar varias cosas. La primera es esa, ¿será que si yo nazco en un avión entonces voy a tener tiquetes de la aerolínea para el resto de la vida? Eso es un mito urbano que de pronto puede pasar y es un tema de atención y es un tema comercial y es un tema interesante, chévere. El tema es nacionalidad de la criatura. Para También mí. Y voy para allá. Y si es un vuelo doméstico, pues ¿y dónde nace? Jus soli, jus sanguini, veníamos en derecho romano, entonces, pero todavía no nos metamos con ese tema. Nació en Colombia y nos vamos por ese lado. ¿Qué pasa si es un vuelo Bogotá-Frankfurt y nace En el ya Atlántico. en tierra alemana? Pues ya tiene, pero ¿y si nace en el En el Atlántico? Atlántico. Entonces, eso es una cantidad de cosas, por eso es que se vuelve apasionante un tema como derecho aeronáutico que vincula derecho internacional público y una cantidad de cosas. Aquí estamos hablando de un nacimiento de un bebé. ¿Qué pasa si es una interferencia ilícita en un avión, un secuestro O una muerte. o una muerte? Entonces, ¿para dónde van? Ahorita hubo uno, ¿no? Una persona que se suicidó llegando y que les tocó esperar 4 horas en el avión. Que esto fue un... ¿Conoció algo de eso? fue un Bogotá, un Cali... Frankfurt. Cali-Frankfurt. No, Frankfurt-Cali. No. Llegaba no, a Cali. no. Era un... Creo que era un avión de Avianca. Internacional que Era llegaba a internacional, Cali. Era un internacional. No, creo que había uno que yo vi, era uno que estaba saliendo de Cali y el personaje... Se colgó en el baño. colgó en el No sé baño. cómo hizo. Sí, yo la logro por mi tamaño, pero... Sí, pero es que de dónde amarra, pero no hay bueno. forma. Pero eso se vuelven problemas complejos porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la autoridad? Este estaba en plataforma, entonces está en Colombia. Otro tema interesante en tema de aviación que lo vuelve atractivo, porque a uno siempre le han dicho es que los aviones es una prolongación del Estado, entonces eso es tierra Colombiana. del país bandera. Sí. Entonces, si hay un avión alemán en Colombia parqueado en plataforma, entonces allá pueden entrar o no pueden entrar las autoridades. Técnicamente no pueden entrar salvo que tengan una motivación importante para entrar. Entonces pasan cosas interesantes de ese estilo. Bueno. Y lo mismo en penal Qué y todo chévere. también. Es bien interesante. Vamos a hacer una pausa. Creo que, como dicen que el doctor San Pedro nos oye, yo no sé si tenga tiempo el doctor del Hierro, pero para mí da para un seminario. Ojalá nos pueda enseñar más. Les pueda enseñar a ustedes. Yo ya estoy viejo para aeronáutico. Pero sí es muy interesante esto. Vamos a hacer una pausa y después entramos con el segundo tema, que es la clase de Ius Romanus, que me parece interesante. Ya nos vemos. Esta es La Voz del Derecho. Bien, seguimos desde la facultad. Realmente lo que dice del Hierro es impresionante. Uno no conoce. Lo que uno no conoce
no existe. Y claro, cuando uno se monta en un avión o se acuerda, se da cuenta de la cantidad de relaciones jurídicas que puede haber y que pueden ser interesantes para un abogado. Pero viene el segundo tema, que acá me han dado muy duro, además que todos los abogados, claro que tengo 2 o 3 que dicen que tengo razón, pero la mayoría siempre han dicho que yo no tengo la razón casi en nada, pero que dicen que estoy errado. Yo tengo una discusión y quiero hilarla un poco con lo que hablamos hace 5 minutos. Hoy en día la competencia para ustedes que vienen es brutal. No solo tienen 100 javerianos igual de buenos a ustedes, de pronto unos mejores, de pronto unos peores, pero digamos que iguales. Y la competencia es horrible. Yo leí que el conocimiento de un abogado se debe renovar cada 3 años, de manera que lo que aprendieron hace 2 años ya está casi que obsoleto. Y lo que yo pienso es que la universidad les tiene que dar herramientas para el ejercicio de la promoción. No hablemos para la vida, que eso es demasiado filosófico. Para el ejercicio de la profesión. ¿Y para qué diablos, pregunto yo, y ya me dijeron hace un rato, pero quiero volverlo a oír, además porque curiosamente mis compañeros de emisora no están de acuerdo conmigo, yo pensé que sí. No, yo sí estoy de acuerdo contigo. ¿Para qué sirve el derecho romano? Es decir, ¿para qué me sirve a mí, Andrés Charria, saber que Cayo emancipó a su esclavo que se llamaba Doménico y entonces le hizo a ver si me acuerdo, un ius iurandum libertum? Y yo digo, bueno, compadre, ni en el fútbol hay esclavitud. Es cierto, y en eso estoy de acuerdo, a mí la clase de romano me la dio José Armando Bonivento. Tengo muy buen recuerdo, pero además tengo 2 o 3 definiciones que hoy en día las recito como las recité hace 30 años y me sirven para el desarrollo de la carrera, que es costumbre, que me ha tocado en fútbol muchísimo, que es posesión y que algo he utilizado y una que no me sirve para nada, que es siempre mi ejemplo, Aluvión. que es un aluvión. Ay, típica. Entonces, yo digo, y obviamente por eso quería del hierro y por eso siempre lo toqué por un ladito, es que la clase de romano es un embeleco para llenar un pensum y para, en mi época, y creo que todavía es así, para rajar a algunos estudiantes. Antes era, no sé si era más bueno o más malo, porque uno perdía el año y se iba, ustedes ya no, entonces es hasta buen negocio para la universidad. Me dijo Daniela y Archila también me dijo que era fundamental la clase de Derecho Romano. Mi señora, que es una abogada neandina, que yo pensaría que era más de avanzada, pero no, el derecho romano es fundamental. Yo digo, ¿por qué no hacemos una clase como de argumentación jurídica? Entonces, inventémonos casos, saquemos de dónde ven las figuras, no como el derecho indiano, que se acuerda que nos iban a poner después de la Constitución, entonces, que cuando viene la Pachamama, no, un tema jurídico, que el romano lo tiene. ¿Para qué sirve el derecho romano? ¿Vale la pena? Y los oigo del hierro y Tangarife, que está que se habla. Qué pena, pero vale mucho la pena. O sea, ¿Por qué? porque, a ver, yo pienso que son varios temas. Es un tema primero de historia, que si, por ejemplo, uno lee la historia, pues en orden, ¿no? Uno lee la historia para ir entendiendo el porqué de las cosas. Siento que con el derecho es así. Y siento que las bases que Romano a mí me ha dado me han ayudado a entender todo, por lo menos toda la línea de privado. Pero me ¿qué lo han bases? entendido. Digamos lo que dice Andrés, es como las definiciones, como los conceptos. No, ni siquiera las iure- definiciones. Es lo único que yo Yo salvo de entendí romano. bien lo que era la posesión. La iure cessio sí te ha servido muchísimo, claro. La triplicación. No, pero sin burlarse, sin burlarse. No, Primero, aparte Digamos, también alemi iuris, todo eso, ¿de qué sirve? O sea, es no, que a mí entiendo. yo, por ejemplo, el concepto de posesión, para llegar a bienes y entenderlo, lo entendí en romano. Ve la posesio, sí. La posesión lo entendí en romano. Ya después, por ejemplo, los contratos reales ya en romano 2, Pero los muchos ya ni siquiera aplican. No, pero es a que, los por ejemplo, modos. yo no sé cómo, o sea, cómo Oye, se que están se me haciendo las clases, pero, por ¿Me dejan ejemplo, hablar? Del Hierro y Javier Bonivento, pues el doctor Del Hierro, y Javier No, Bonivento. Del Hierro, no, en serio. Y no, Javier no. Bonivento, que eran mis 2 profesores, la verdad, hacían, pues, o sea, no era como todas las instituciones obsoletas, sino que trataban de hacer una forma que fuera aplicado a Colombia, que tuviéramos el derecho parecido. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que Javier Bonivento decía, bueno, esto existe, pero no vamos a estudiar, por ejemplo, la prestación de prestar, porque, pues, ya no la usamos. ¿sí? La iure cessio. No supera eso. No, y en verdad siento que también creo que fue un abrebocas a lo que realmente, pues, era el derecho privado. Pero si hablamos de historia, ¿por qué nunca? Yo no No, conozco. pero a mí sí me parece que uno tiene que saber de dónde viene, dónde Pero ¿y vienen por las qué no hablamos instituciones. nunca del Código Napoleónico? Que creo que es más cercano. Pero si hablamos. Pues sí, nos cuenta que hay, pero no sabemos, es decir, ¿tú has hablado de las instituciones del Código Napoleónico? Hablas de la injure cessio nuevamente, de la emancipación, ¿y por qué no tocamos el Código Napoleónico, que es mucho más cercano a nosotros? Del Hierro, lo oigo. Bueno,
Una de las cosas interesantes del derecho romano, como lo decía ahorita Daniela, es conocer de dónde vienen las cosas. Yo siempre les digo a mis alumnos, les cuento, les echo la misma historia de algunas instituciones que de dónde salen, para dónde van. Otro de los temas importantes es, distinto a lo que cree mucha gente, el derecho, y no solamente el derecho romano, sino el derecho como tal, evoluciona permanentemente. Yo siempre en la clase de derecho romano les hablo, por ejemplo, la injuria cessio en la época de Justiniano ya no existía, y estamos hablando que Justiniano era en el año 500 y tantos, y hay muchas instituciones que fueron cambiando en la medida en que la sociedad iba cambiando y la cultura iba cambiando y la costumbre iba cambiando. Un tema complejo que yo veo siempre en los primeros semestres, sobre todo el primer semestre, yo les dicto a los primíparos, me encanta dictarles a los primíparos. Primer final. El primer final oral, ese es un deporte de adrenalina pura. Ay, no, qué pesado. El primer final oral mío fue ese. Es el estudiante cuando sale del colegio viene con un bagaje grandísimo del colegio. No leen con cuidado, no tienen comprensión de lectura, la redacción es tenebrosa, la ortografía, la que les da Google o la que les da Windows o Mac o el que sea, es tenebrosa. Los exámenes o los quizzes o los exámenes escritos es como si estuvieran chateando. Entonces es un tema en donde en derecho romano yo siempre les digo a mis alumnos, en las primeras 2 semanas ustedes van a aprender alrededor de unas 100 palabras que van a usar de aquí para adelante el resto de sus vidas, los que se van a dedicar al derecho. Los que allá lleguen. Los que allá lleguen. Entonces, Que pasen el final. los que pasen en el final. Entonces, ahí comienza a tener una cantidad de cosas, pero lo más importante que yo creo que da el derecho romano, además que es el espacio para hacerlo, es cómo empezar a moldear De acuerdo. el pensamiento de un estudiante de colegio para empezar a pensar como abogado, ni siquiera como estudiante de derecho, ya como abogado. Las aulas no dan criterio. Yo me acuerdo de un profesor que teníamos nosotros que era León Pose, que nos dio personas. Ustedes no vieron la película de ¿cómo se llama esta? Que el profesor Kingsfield, que era el de contratos. Paper Chase. Paper Chase era una película espectacular y si la pueden Una encontrar serie. por ahí, Una serie, vale la pena que la vean. buenísima, buenísima. El profesor que todo el mundo le tenía pavor era el profesor Kingsfield, Que era daba el profesor contratos. de contratos. Daba contratos. León Pose, que fue mi primer jefe Lion. cuando yo estaba en primer año, él nos puso a leer un libro que se llamaba El Criterio, de Jaime Balmes. No lo leí. Y es un libro bien interesante, pero es muy pesado para un primíparo, pero es que uno el criterio no lo aprende en la universidad, uno el criterio se lo va formando a lo largo de la vida. Y el derecho romano se presta muy bien para eso, porque el derecho romano uno puede jugar con casos, uno puede poner a los estudiantes a que empiecen a pensar. No, pero yo ahí meto la cucharada. A mí, al revés, me parece que justamente en derecho romano es es como la materia para la que yo más he estudiado, como para lo que piensa el profesor. O sea, no importa, digamos. ¿Quién era tu profesor? Pues es que sí. ¿Quién era el profesor? No era yo. No, era el doctor Barrera. Bueno, digamos. Sí, es otro estilo. Barrera fue Exacto. profesor nuestro también. Sí, entonces digamos, por ejemplo, uno ¿Qué no tal? estudia ¿Qué para tal? romano, sino uno estudia para Barrera. O sea, independientemente de yo cómo hubiera argumentado ese parcial, si era un sí y yo puse un no, pues ya me lo tiré. Entonces siento que justamente romano no es para eso. Pero ¿Por qué? a veces No, también. de nada sirve ¿Con mi quién diste criterio. romano? Con el doctor Barrera. ¿Las 2 veces? No, con Arce después. Y igual también era medio... Porque viéndolo bien, a mí me tocaban los dos. A mí me tocó Bonivento, que es Sí, espectacular. fantástico, y Barrera, que es derecho Barrera. En eso sí estoy de acuerdo. Pero, bueno, sí, el tema de empezar a aprender a hablar como abogado me parece interesantísimo. No, primero uno en verdad empieza con ese vocabulario y el tema de la estudiada, yo aprendí a estudiar en Derecho Romano. O sea, no sé cómo explicarlo, pero en serio aprendí a estudiar. No, en serio. ¿Por eso te tocó con él? Sí. Como al comienzo, cogerle el tiro, bueno, obviamente, como a ciertos quizzes. Leer. A la comprensión de lectura, porque uno se acostumbra en el colegio que uno le van a preguntar lo muy básico de, no sé, del libro que uno se leyó y cree que es muy difícil, pero acá es realmente entender cuál es el problema, realmente entender ciertas instituciones, el porqué de las cosas. Y sí pienso que, por ejemplo, también en temas de no sé, de cosas de pronto básicas como matrimonio, como sucesiones. Te gusta matrimonio. No, lo peor es que sufro en familia, la verdad me aburre un poquito. Pero sí son temas que uno empieza a entender el por qué es así, ¿sí? Hoy en día son solo 2 semestres, ¿no? Sí. Debería ser uno, ¿no? No,
como meter todo en un solo semestre. ¿No acaba siendo una cosa No. muy anecdótica, Pepe? A ver, ¿cómo uno puede hacer la clase de Derecho Romano tan atractiva o tan aburrida como el profesor lo permita en Eso su es clase? Eso es verdad. Es responsabilidad del profesor volver agradable la clase y que los alumnos la gocen. se enganchen en la clase. Y por eso digo, y aquí depende mucho el profesor, depende mucho el profesor. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo no voy a, los casos míos, los exámenes míos, todos son casos, el parcial y el final son casos, y yo les digo, sacan 5, no necesariamente el que dé la respuesta del profesor, sino cómo llegaron a la respuesta. ¿Por qué razón? Porque es que el derecho es un tema de criterio, un tema de conceptos, un tema de mirar una palabra que yo siempre les digo a mis alumnos que hay dos frasecitas, una el sí pero no y el otro el depende. El distingo. Para mí eso es genial porque ahí es donde comienza uno a pensar. Yo cuando estoy mirando los parciales y todas estas cosas y a los alumnos pensando es cómo están pensando. ¿Cómo pueden enganchar un concepto de la definición de persona, no lo que diga Ulpiano o lo que diga el digesto o lo que diga el que diga, sino cómo Digesto. llegamos a esa definición de persona y por qué persona, pero que lo vayan formando entre ellos mismos y viene a seguir con familia y a seguir con sucesiones y a seguir con bienes? Es ver cómo es absolutamente transversal en derecho romano. Claro, no, además hay un tema, ya me estoy pasando al otro bando, no creo, pero es que las lecturas de, por ejemplo, de teoría del Estado y todo son muy pesadas. ¿Se acuerdan que nos tocó leer Kelser, Heller y Jelinek? Yo no entendí nada, pero son muy pesadas, mientras que con romano por lo menos son mucho más digeribles. Es que es como en plastilina, yo siento. De alguna forma, los ejemplos. Sí. ¿Qué tal? Yo soy una ñoña, ¿qué hago? Como en serio, es Sí. muy en plastilina. Y también el tema de que muchos profesores buenos que hemos tenido a lo largo de la carrera nos dicen, estudien con ejemplos para ver si usted en verdad entendió. Y uno aprende a dar ejemplos en derecho romano. O sea, yo creo que yo llegaba a bienes con Arboin y en verdad le daba ejemplos de romano, como el esclavo. No, eso está bien. El esclavo. Pero porque uno lo Bernardo. tiene en la cabeza. Y esos ejemplos así de pronto tan en plastilina también ayudan. ¿No puede haber otra materia que reemplace esto? No. Pero es que si el derecho, o sea, realmente nuestro derecho privado comenzó en Roma. Sí, pero el que nos trajo fue el de Napoleón. Pero, ¿de dónde viene? Y Debería es el ser derecho un que mucha semestre. gente tiene. O sea, es que en verdad pensemos, o sea, es que yo amo la historia. Y pienso que en verdad el Imperio Romano fue exitoso, fue por su derecho. Sí, por eso fue. Entonces, ¿por qué? Pues traigamos, ¿y por qué todos lo tomamos? Y las sociedades occidentales y todo hemos empezado. Pero una de las grandes armas de invasión de Napoleón fue su código. Por eso mismo. ¿Y por qué no lo usamos? ¿Por qué no tenemos una clase de código napoleónico, de derecho Debería haber. francés? Pues yo, por lo menos, en Barranquilla, la Universidad del Norte, yo creo que la cátedra de Derecho Romano la quitaron. La cambiaron por Historia del Derecho, pero Es que es distinto. yo hablé con un amigo y me decía que eran más o menos tratadas en las mismas instituciones de Roma. Entonces yo creo que, como decía el doctor, él hablaba algo de recibir a los estudiantes. Uno no puede recibir a un estudiante sentando base, sobre todo que el conocimiento jurídico uno en el colegio es nulo. Es nulo. Correcto. Entonces yo creo que de alguna manera sirve el derecho romano para que uno se empiece a apropiar de los temas, por lo menos, creo yo. Sí, a mí el primer día de clase yo tengo que confesar que hago una patanada. Lo confieso abiertamente y se lo confieso y le pido disculpas a mis alumnos. No. Y es que empiezo a hablar un poquito y es como si fuera Cicerón. No en latín, Horror. pero sí hablando en abogado. Y todos comienzan a tomar nota Y eso abren- suenan esos teclados. y abren los ojos del tamaño de unos platos porque no tienen ni la menor idea de qué les estoy hablando, porque es que no han visto absolutamente nada. No. Es esto que les acabo de decir, si ustedes me hacen los mismos ojos en 2 semanas o en 3 semanas o en un mes, es porque estoy fallando yo porque no les estoy Claro. enseñando bien. Es como si ahorita no tengo ni la menor idea si aquí hay algún médico o familiar de médico, vienen acá y nos hablan de una cirugía de corazón abierto. Sí. Pues quedamos viendo los mismos ojos así grandototes de plato porque no tenemos ni la menor idea. Ser primíparo y en derecho o en cualquier carrera no es fácil porque uno a los 17, 18 o 19 años tomar una decisión para el resto de la vida es muy brava. Es muy difícil. Incluso yo aprovecho esa materia para volverla agradable con casos como mencionaban, y es botarles casos y hacerle muy, muy amable
porque yo también les digo, mis hijitos, en primer semestre, segundo, tercer semestre, usted tiene que evaluar si realmente le gusta la carrera o usted está estudiando porque usted es José Elías del Hierro Cuarto y su papá fue abogado y su bisabuelo es abogado, claro. o sus Sí, tíos, o eso su pasa novia. mucho. Yo creo que uno muchas veces le debe hacer un favor a mí lo que pasa es que mi materia no da, pero yo creo que hay profesores que le deben hacer un favor A mucha al alumno gente. rajándolo. Yo eso sí lo tengo claro. No, y no solamente rajándolo, sino que si y a mucha gente no le gusta romano y después termina diciendo, adiós, esto no es lo mío, pues de pronto no con romano, con más clases. Aparte es que uno, en verdad, de conocimientos de derecho sabe, pues yo por lo menos en el colegio sabía de teoría, como de Pero- público, separación de poderes, pero de esto no tenía ni idea. Y porque tienes casa de abogados. Es que eso también influye, Eso ayuda. obviamente. Porque obviamente respiran lo que uno va hablando. Sí, digamos que es una buena bienvenida para los primíparos, pero me sigue pareciendo, pues por lo menos me sigue pareciendo, ya de 4 pasó a 2, 4 semestres era mucho, Pero, por ejemplo, y además me tocaba para mí, y me parecía odioso, el trabajo que nos ponía más cerca de los Darío Barrera, que era copiar de libros, pero además tenía una particularidad, es que si no tenía latinajos, no pasábamos. Entonces había latinajos de tres líneas y uno los tenía que tener, porque había que exponerlo obviamente, y uno tenía que tener todos los latinajos, porque Barrera de pronto decía, en la página 37 dice, y echaba un latinajo, ¿qué quiere decir eso, doctor? Y uno tenía que saber ese latinajo. El tema del latinajo, también lo estaba hablando ahorita con Del Hierro, a mí eso me parece absolutamente anacrónico. pero igual también hay muchas cosas en derecho que uno sigue entendiendo a punta de latinajos, ¿no? No. Es que hay muchas cosas que Sí, cuando yo son siento que traumáticas, sí. uno no- Yo tengo Procesar, un caso todo. que vamos a dar en Derecho Deportivo y es el caso de Emiliano Sala. Ay, me encanta. Sí. Y estaba hablando con 2 externadistas y me dicen, es que eso es ¿cómo es que era? Una ad substantiam actum o ad probationem. Le dije, no Ah, tengo eso ni fue mi idea. parcial de Eso comunicación. a ver, usted me está hablando de latín y yo le estoy hablando de derecho de fútbol. Entonces, y eso, para mí eso sí es odioso, ¿no? Es que sí es, entonces ya Del Hierro me dijo que era ad substantiam actum. Entonces, no, a ver, estamos 21 siglos adelante pregúnteme, no sé, y el latinajo tiene unas características que son muy especiales, es que genera distancia. Porque ¿quiénes son los únicos que hablan latín? Los abogados. Y yo estoy, En los Andes enseñan latín. pero es electiva? electiva. Entonces, cuando tú empiezas a generar distancias de cualquier forma, Sí, eso es la verdad. corbata, no me estoy burlando, la corbata, el latinajo, el estilo de ver la vida es odioso. Pero el latinajo, cuando a uno le toca defenderse contra alguien y le echan latinajos, a mí me da ira, me molesta. Y eso realmente pasa, que estamos hablando ahorita con Andrés sobre los latinajos. Yo lo primero que les digo a mis alumnos es, no se aprendan los latinajos por una sencilla razón. Yo no soy latinista. No, yo tampoco. Entonces, como no soy latinista, pues, ¿qué les voy a enseñar yo a ustedes? Que hay unas traducciones, número 1. Número 2, tuve la experiencia en un tribunal de arbitramiento. Yo estaba representando al convocado y el abogado del convocante, del demandante, escribe los memoriales casi con una cantidad de latinajos. A punto Y tal... en itálica y todo eso. Claro, pero no los traducía, entonces me tocó conseguir a mí un libro Hay un libro. de frases en latín, no sé qué, para tratar de entenderlas, pero en un memorial más o menos me tocó decirle al juez, porque creo que los árbitros tampoco tenían ni la menor idea, de acuerdo con, en ese momento era el Código de Procedimiento Civil, los procesos se adelantan en castellano, no en latín. Entonces, por favor, todo escríbamelo en claro. Ah, pues porque va a generar un problema bastante complejo. Que si utilizo latinajos en las demás, pues. se me salen algunos espectaculares, porque todo el mundo los conoce, nadie puede argumentar su propia culpa. Yo no me lo sé de corrido, pero suena bonito. ¿Qué suena- ¿Qué va? Ahora, que si le da fuerza al escrito, no. No, le da un carácter casi que apolillado para mí bastante incómodo. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de las bases, que usted decía sobre uno llegar con bases que uno son necesarias, siento que son de los conocimientos más fuertes. Es como un diccionario, Y para vida, todo. ¿cómo es que es? No, pero- Colegio, universidad, facultad de Derecho, puede ser. Es como, es la bandeja de entrada. Pero pero me refiero para las bases más adelante. Correcto. El día de mañana yo sí pienso que haber tenido unas bases buenas pues sobre todo siento que de obligaciones, de romano, de contratos, todas esas cosas, son muy importantes. Para la vida.
No, pues para la persona que vaya a ejercer el derecho. No, está Pero bien. es que justamente lo que decían de la universidad, que la universidad nos ayuda para ejercer, o sea, nos prepara para poder pues, ser buenos abogados. No entiendo, digamos, Para ganarnos la vida. algunas cosas de derecho romano, no entiendo por qué son útiles. O sea, algunas La sí, manumicio. en especial como Romano 2, entiendo perfecto la manumicio. utilidad. Pero otras no, como lo de los esclavos, peculios. o porque eran tan insistentes con el tema de la diferencia entre aleni juris o sui juris, y que todos los casos eran sobre eso. No entiendo cómo por qué darle tanto pie a eso, sí. Digamos, en ese ¿Engrasa tema, la neurona? En ese tema, y en alguna oportunidad ya en la universidad nos reunimos el área de derecho privado, civil y romano, a tratar de unificar y darle un bote al programa. Y era un buen grupo. Y el grupo era espectacular porque arrancamos con Barrera. Barrera Boniventos. Los dos Boniventos, estaba Sergio Muñoz, estaba Jorge Pinzón, era un equipo bien Era un buen interesante, equipo. un equipo muy interesante de cómo reestructurar el curso de Derecho Romano sobre la base del patrimonio. Y en eso tienes toda la razón. El tema de la esclavitud es interesante, es bonito. Eso da información para descrestar a los compañeros de uno del colegio Claro. en un cóctel, o a los que estudian odontología y salen con alieni juris y todas estas cosas. Y la manumicio. Y la manumicio y la confarreacio. Ay, se me ha olvidado. sí, La de los confarreacio. matrimonios. Ay, Mire no, que se aprendieron. Dios mío. Entonces, el tema es... ¿Y qué se pasó puede- con ese intento? En su momento nos dieron vía libre. Yo me acuerdo que yo arranqué como 2 semanas con el nuevo programa y después nos frenaron porque íbamos a seguir con el programa tradicional. Pero fue un ejercicio bien interesante, muy bueno, porque estaba todo desde el punto de vista. El hilo conductor Patrimonial, era el claro. patrimonio. Ay, me gusta. Eso me parece muy bien. Era- Sí, que porque es genial. lo descontinuaron. ¿Qué pasó? Es una historia que la vamos a hablar fuera de micrófonos. Bueno, doctor del Hierro, doctor Vuelvas, que no le conocimos la voz. Niñas, me encantó el programa. Por favor, traigamos más. Yo voy a tratar de traer 1 o 2 más. También otro papá ese creo que es más difícil de convencer, a Zapata, que es experto en derecho ambiental. Lo traemos. Tratemos de traerlo. José Elías, bienvenido las veces que quiera. Acá podemos seguir hablando de derecho aeronáutico. Es muy bueno en derecho civil, es muy bueno en derecho comercial, en temas patrimoniales de familia, en nuevas manifestaciones, canta. Podemos hablar de ópera y un día debíamos hacer una charla de ópera y derecho. Por favor. Ha sido un gusto tenerlos acá. José Elías, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Ojalá nos sigamos viendo. Niñas, espero que no hayan padecido en clase a José Elías o que lo hayan padecido, pero que lo hayan pasado. Nos vemos de hoy en 8 en otro tema desde la facultad. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.